Estamos de regreso y ya se encuentra en la línea telefónica Penilei Ramírez. Ella es periodista, investigadora de la prestigiada cadena televisiva Univisión. Penilei, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos para ti y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, Penilei. Tú has estado documentando este penoso caso de Genaro García Luna, en el que era un modesto policía, superpolicía en 2 sexenios, a un próspero empresario en el que, bueno, su esposa tenía unos restaurantes, en Miami vivían en una residencia lujosa, pero además comentas que el señor tiene una empresa de seguridad que al parecer pues estaba utilizando los sistemas del propio Estado. ¿Qué nos puedes platicar de todas estas investigaciones, Penilei Ramírez, que has realizado? Bueno, nosotros en marzo de este año en Univisión Investiga, donde trabajo, publicamos una historia en la que contábamos que en el año 2012, de acuerdo con testimonios y documentos que obtuvimos, se montó una suerte de oficina alterna a la Secretaría de la Seguridad Pública, que operaba en las oficinas de una compañía llamada ESIC en la Ciudad de México. Y según los documentos que obtuvimos y los testimonios, allí se operaba para hacer reportes de seguridad de distintos tipos, y quienes lo operaban eran en parte funcionarios en activo de la Coordinación de Asesores de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Varias fuentes nos dijeron que allí se utilizaba información de la llamada Plataforma México, que también se utilizaba un software de seguridad comprado por el Gobierno de México, o por lo menos igual a uno comprado por el Gobierno de México, y también información que se generaba en la Secretaría. A partir de esto, nosotros buscamos a la Secretaría de la Función Pública Mexicana. Ellos nos dijeron que el caso administrativamente estaba prescrito, pero que podría abrirse en caso de que hubiera un interés especial, que creemos que ahora pues sí hay un interés especial. Y los empresarios dueños de esta compañía eran a su vez en documentos dueños del penthouse y la residencia de $3 millones, donde García Luna se fue a vivir en Miami después de dejar la administración pública en México. Y lo que dice ahora el Departamento de Justicia es que él pudo tener este nivel de vida gracias a que había amasado una fortuna de $millones justamente por sus vínculos con el cartel de Sinaloa. Sí, esta residencia no aparece a nombre, desde luego, de Genaro García Luna, aparece a nombre de la familia Weinberg, que son que es lo que has documentado, que son los presuntos socios de Genaro García Luna. Pues yo encontré muchísimos vínculos de negocio entre la familia Weinberg y García Luna, que documentamos en esta y en otras investigaciones. Hay muchos elementos en común, tanto en esta como en las investigaciones públicas, en otras serie de propiedades que se compraron desde el año 2009. Y también encontré un vínculo que es muy actual ahora, porque la esposa de Samuel Weinberg, Silvia Pinto, es socia todavía hoy en una empresa de joyería propiedad de la novia o la pareja del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. A ver, eso es importante, Penilei. La pareja de Manuel Bartlett está especializada en una firma de joyería. Así es, la pareja de Bartlett se llama Julia Abdala. Ella tiene una joyería que tenía primero una filial en Texas, yo lo publiqué hace unas semanas en el Universal, y en México. La filial de México está registrada en Puebla. Sí. Y la socia de ella para esa compañía es Silvia Pinto de Weinberg, esposa de Samuel Weinberg y madre de Alexis Weinberg, los dos socios de estas compañías, propiedad de las casas donde García Luna vivió en Miami. O sea, esta es una revelación muy importante, Penilei Ramírez. Pues mira, la cosa que la publicamos en su momento, pero no habían detenido a Genaro García Luna. Exactamente, sí. Ahora que y esto es lo interesante del periodismo de investigación que realizas muy bien, acuciosamente, Penilei, que vas poniéndole las luces, es como la pista de aterrizaje cuando se van prendiendo las lucecitas para indicarle al piloto dónde debe de aterrizar. Parte del trabajo que estás haciendo es que le estás diciendo
a las autoridades investigadores en dónde deben de aterrizar esa aeronave. Ya está bien orientada, ya está trazada, ya tiene rumbo y azimut, porque aquí ya hay algo más grave, Penilei. Más allá de la corrupción de Genaro García Luna, que presuntamente recibió dinero, digo presuntamente porque será el juez el que decida, pero aquí hay algo importante. Ya se está vinculando con esta investigación a un funcionario de la transformación de cuarta o la 4T, como la queramos ver, con el pasado, a través de la esposa o la pareja sentimental de Manuel Bartlett, que está siendo investigado también por la Secretaría de la Función Pública por enriquecimiento inexplicable. Sí, por lo menos hay una conexión ahí. Por supuesto, yo no quiero decir con esto ni que la familia Weinberg y mucho menos que Julia Abdala estén involucradas en nada criminal o de narcotráfico. Lo que quiero decir es que al seguir la pista, tomando en cuenta algo que me parece muy relevante, que es que la autoridad mexicana anunció que están investigando también el caso García Luna. Lo que yo digo es, a partir de esta investigación en México, podría investigarse toda la actuación de García Luna, que no solamente toca a la parte del narcotráfico, sino a cómo García Luna tenía dinero. Lo que a mí me dijeron los Weinberg es que él no era propietario ni de la casa ni del penthouse, que él les pagaba renta. Pero aún si tomáramos eso como cierto, porque nunca me dieron los papeles de que en efecto les pagaba renta, aún si tomáramos eso como cierto, no sé cómo García Luna, siendo funcionario público, tenía dinero para pagar una renta en un lugar tan lujoso de Miami, que es una de las zonas más caras. En esa parte en específico es una de las zonas más caras de Miami, que de por sí es una ciudad cara. Entonces, sí, eso coincide con lo que está diciendo el Departamento de Justicia acerca de que él había amasado una fortuna millonaria por documentos a los que ellos tuvieron acceso de estados de cuentas financieros de García Luna. Entonces sí, hay muchísimo por investigar y muchísimos nexos en México que sí tiene mérito la autoridad mexicana, actual gobierno federal mexicano, para investigar aquí. Sí, la Fiscalía General de la República emitió su boletín al día siguiente de la detención, es decir, lo detienen en la tarde-noche y al día siguiente están emitiendo un comunicado donde dicen que ya también lo están investigando. Pero pues esto que tú revelas, insisto, no estoy hablando, yo también no estoy hablando de dinero producto de narcotráfico, digo, probablemente es dinero a lo mejor de su trabajo lícito y que su esposa lo supo invertir. Me llama la atención esa conexión entre las señoras, la esposa de Genaro y la pareja sentimental de Manuel Bartlett, insisto, un personaje central en el gobierno de López Obrador, donde se habla de cero corrupción, combate a la impunidad, y pues ahora se vincula, pues no sé, como diría Chespirito, sin querer queriendo, con una investigación que ¡pop!, le pones ahí el dedo en la llaga, Penilei. Pues sí, o sea, yo sí creo que hay varios puntos para investigar acerca de cómo fueron la red de relaciones que tejió García Luna, y también tomando en cuenta que si se comprueba lo que está diciendo la Fiscalía estadounidense de que él trabajaba para el cártel de Sinaloa desde el año 2001, eso significa que hay muchísimos contratos y muchísimos procesos y muchísimas cosas que sucedieron en México en tantos años, de 2001 a 2012, que pasaron por la mano de García Luna y que son material para que ahora investigue la Fiscalía Federal en México. Así es. Y sobre todo algo muy importante también, Penilei, la operación de esta compañía que utilizaba, que tenía un trabajo paralelo a la dependencia institucional, la gubernamental, y que se servía de esa información y que no sabemos a quién pudo haberle llevado esa información. Pues sí, exacto, porque parte de lo que nos dicen en esa investigación es que se utilizaba información de Plataforma México, que como recordamos es otro de los inventos de García Luna, de las cosas que García Luna presumía como parte de su actuación, como parte de siendo cabecilla de lo que Calderón le llamó la guerra contra el narcotráfico, y que según estos testimonios también habría sido usado para fines privados en esta suerte de oficina secreta. En el caso de tu investigación donde señalas a la familia Weinberg, que son dueños de varias compañías que proveen equipo y tecnología de seguridad a diferentes gobiernos en Latinoamérica,
¿Tú tienes alguna información, hay algún dato, rastro, que en este juicio que le están siguiendo al Chapo Guzmán se mencione en algún punto alguna empresa vinculada con los Weimar? Hace un momento dijiste, no tengo ningún elemento. ¿Se ha filtrado alguna información? No, hasta ahora no, nada de esa parte aún, pero bueno, el caso está iniciando, o sea, apenas tenemos el indictment en Estados Unidos. Si él no se declara culpable, si hay un juicio, entonces vamos a tener acceso, como fue con el juicio del Chapo, a muchísima información acerca de cuáles fueron sus sociedades y si como parece parte del insumo para esta acusación contra García Luna son las declaraciones del hermano del Mayo, de Jesús el Rey Zambada, en el juicio del Chapo. Por supuesto hay otros muchos personajes que fueron mencionados en este juicio y que valdrá la pena seguir la pista si hay investigaciones en Estados Unidos y si ahora sí la Fiscalía Federal de México los investiga también aquí. Pues sí, ¿qué tanto vaya a tener la voluntad de este gobierno? Porque hace rato comentábamos que en realidad es Estados Unidos el que está administrando el tema de la justicia en México. Ellos nos vienen dictando o dan como el director de la orquesta diciendo en qué momento entra un instrumento, en qué momento entra otro. Es como se viene administrando la impartición de la justicia en México, porque durante 2 sexenios o 3 nunca se habló, todo se decía que presuntamente existía, pero hasta que llegó la Corte de Estados Unidos a sentenciar al Chapo, es que están cayendo en México algunas cabezas. Pues no solamente en este caso, recuerdo muy bien sobre el caso de Aguascalientes, que yo también he trabajado bastante, sí, del exgobernador de Aguascalientes, que también, a pesar de que había antecedentes periodísticos, ustedes mismos lo investigaron, yo también en su momento lo investigué, y solamente hasta que el caso se judicializó en Estados Unidos pudimos tener mayor información acerca de las propiedades, las transferencias y cómo se había gastado ese dinero. Así que también hay otros tristes casos en Texas vinculados con los Zetas, en que hasta que la justicia estadounidense ha actuado es que hemos podido tener mayores elementos en México sobre cómo actuaron esas autoridades aquí. Es correcto, en el caso de los exgobernadores de Tamaulipas, solamente porque la Corte de Estados Unidos ha decidido llevarlos a juicio, es que ha habido algún acto de justicia, pero en México jamás han caído. Pues mira, nosotros en Univisión Investiga consultamos a la Fiscalía Federal el año pasado a partir de estos testimonios que hubo en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde se juzgó al Chapo, y ellos nos dijeron en ese momento que no tenían obligación de investigar declaraciones hechas en un juicio en el extranjero, que ellos, y es verdad que estrictamente no tienen la obligación, o sea, no es vinculante en México lo que suceda en una corte estadounidense, pero sí me parece que si son temas tan graves relativos a México, por lo menos la Fiscalía debería iniciar sus propias investigaciones, y hasta ahora no hemos sabido que eso haya sucedido, hasta ahora que anuncian una por García Luna después de la detención allá. Así es, y por cierto que hoy revelan también un medio de circulación nacional que Manlio Fabio Beltrones, también otro poderoso político, pues promovió amparos para, bueno, por el tema de César Duarte y recursos que recibió siendo él titular del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, están sacudiendo el avispero, pero no sabemos hasta dónde realmente vayan a tocar a unos y cuándo vayan a tocar a otros, porque también en este juicio que se está siguiendo en Estados Unidos se mencionan a 2 generales de división, en retiro ciertamente, pero generales, y que no sabemos si los vayan a tocar, porque de tocarlos estarían, y decía yo hace un momento, tocándole la columna vertebral del presidente López Obrador, que es su apoyo que tiene en el ejército. Pues sí, o sea, hay muchísimos temas y hay funcionarios que fueron mencionados, que son más cercanos también a esta administración, que fueron mencionados en el juicio, o que estuvieron muy cercanos en su momento a funcionarios que fueron señalados, y sí, falta ver qué tanto de todo esto es lo que efectivamente se investiga por parte de México, pero no lo sabremos hasta los próximos meses. Lo que sí me parece importante es que en la prensa estemos vigilantes y preguntando si es una cuestión únicamente relacionada con un personaje en particular, como lo estamos viendo ahora, o si sí habrá una revisión a las revelaciones del juicio para determinar redes de complicidad, no únicamente personajes en particular. Sí, está el caso, por ejemplo, de un
policía un funcionario de la Policía Federal, que era la Policía Federal, la de García Luna, de Iván Reyes Arzate, que menciona que había un propio cártel, que la Policía Federal ya no solamente destapaba o recibía dinero por operar, sino que ellos mismos ya estaban operando, habían formado su propio cártel. Esto es muy delicado también. Si tomamos en cuenta que se desaparece la Policía Federal, se niegan los policías a querer aceptar liquidación o traslado a algunas otras áreas, y que también el presidente López Obrador dice, esa Policía Federal estaba contaminada y es una bola de corruptos. Sí, o sea, hay muchísimos señalamientos, incluso es muy importante destacar que este indictment, esta acusación contra García Luna, no lo están acusando solamente de recibir sobornos, lo están acusando directamente de ser narcotraficante, es decir, de tener participación en la distribución e importación de cocaína a Estados Unidos en complicidad con el cartel de Sinaloa. Es decir, lo están acusando de él ser parte directa del narcotráfico, no solamente un cómplice. Y esto me parece que es un punto gravísimo que tenemos también que destacar, porque son 3 cargos distintos de conspiración para distribuir e importar cocaína a Estados Unidos. Esa es la acusación, tal vez, bueno, las 3 son graves, pero tal vez es una de las acusaciones de mayor peso periodístico que el superpolicía. Sí, son 3 cargos de distribución e importación de cocaína y un cargo de falsedad en declaración, que ciertamente es un cargo menor comparado a los 3 cargos de distribución de cocaína que tenemos. Y falta, insisto, ver si realmente va a juicio, o sea, si no se declara culpable, ver qué pruebas sustentan esos casos, y esas pruebas necesariamente tendrán que tocar a otros personajes, porque como sabemos, el narcotráfico funciona a través de redes y nadie lo hace en solitario. Claro. Entonces sí, hay muchísima información que vamos a conocer en las próximas semanas y en los próximos meses. Penilei Ramírez, preguntarte, ¿tú crees en la solidez de la declaración de un testigo protegido? Mira, yo creo que los testigos presentan indicios, pero yo sí creo, y es importante, qué bueno que lo preguntas porque es importante aclararlo para la audiencia. El indictment que estamos viendo contra García Luna, la acusación, es un indictment que ya pasó por un gran jurado. Ningún gran jurado en Estados Unidos va a aprobar que detengan a una persona por la declaración de una sola persona. O sea, esto de que hemos visto en los últimos días publicado en la prensa mexicana que solamente por la declaración del rey Zambada lo están tomando preso, eso no es cierto. O sea, no puede ser cierto por 2 motivos. Es sólida la investigación. Es que no pasaría por un gran jurado si fuera solamente la declaración de un testigo. O sea, hay un gran jurado que ya aprobó que él sea indiciado, y esto tiene forzosamente que tener otras pruebas. Por lo menos hay algunos otros indicios. En el boletín del Departamento de Justicia dicen también que ellos accedieron a documentos financieros de García Luna que les permiten decir que él tenía una fortuna millonaria cuando dejó la administración en 2012, y también hablan de participación en el narcotráfico desde el año 2001, que eso es una fecha distinta a la que declaró el rey Zambada. Entonces, por lo menos ahí ya tenemos 3 fuentes distintas de información que no son únicamente la declaración del rey Zambada. La experiencia que tengo en estos juicios es que sí toman en cuenta, por supuesto, lo que dicen estas personas, porque estaban involucrados directamente en el narcotráfico y por tanto tenían acceso a información privilegiada, pero no sustentan el caso únicamente con el dicho de esa persona, sino con pruebas documentales, que son las que conoceremos si efectivamente hay un juicio. Así es. Pues está complicado el tema para Genaro García Luna, no tiene más que 2 opciones, dicen. Por un lado es declararse culpable y aceptar una pena de tal vez 10 años, o quedarse a vivir hasta que se muera en una prisión norteamericana, y de asumir la responsabilidad también tendrá que convertirse en un colaborador de la justicia norteamericana, y en ese momento caerían, bueno, no sabemos si caerían, pero por lo menos tendría que revelar demasiadas cosas que él sabe, y difícilmente creo que lo vaya a hacer. Pues ya sabremos en las próximas semanas qué sucede. Ya sabremos qué pasa en las próximas semanas. Penilei Ramírez, muchas gracias por permitirnos conocer al detalle esta investigación que tú has estado realizando para esa importante cadena televisiva Univisión.
Pues muchas gracias para ti, te mando un abrazo prenavideño y saludos a la audiencia. Igualmente un abrazo navideño y de excelente año a Penilei Ramírez. Gracias, Penilei. Hasta luego.